Siguiendo con la tarea de desentrañar los detalles de nuestras monedas del pasado, hoy tenemos una muy recordada, la de Sor Juana Inés de la Cruz de 1000 pesos, una de las de más alta denominación que hemos tenido, y hoy veremos sus detalles y sobre todo sus precios actuales en que se pueden vender. Dependiendo de tu edad, quizá no te haya tocado esta moneda, pero cuando en sus tiempos salió, fue una de las más queridas y hasta hoy recordadas. No todas las monedas antiguas fueron tan bien recibidas, pero hasta donde yo recuerdo, la clásica moneda de 1000 pesos de Sor Juana sí gustó a un amplio sector de la población y despertaba hasta cierto punto curiosidad por su denominación, ya que alcanzaba el millar a diferencia de todas las anteriores en nuestra historia que nunca habían llegado a tan alta denominación. Fue a partir del año de 1988 que se puso en circulación esta moneda. Como podemos ver, tiene forma redonda y mide 31 milímetros de diámetro. Pesa 14 gramos y el material en que está fabricada es bronce aluminio, por eso su color ligeramente dorado. Esta moneda, desde la reforma monetaria, dejó de ser válida, pero si hoy se pudiera usar, valdría tan solo 1 peso. De ese tamaño fue la inflación y crisis en aquel periodo de tiempo. Solo hay otra moneda de mayor denominación, pero esa la veremos en un futuro video. ¿Recuerdas cuál es? Sor Juana Inés de la Cruz fue una monja y poeta mexicana, considerada una de las figuras más importantes de la literatura hispanoamericana. Su obra, que incluye poesía, teatro, prosa y ensayo, es rica y variada, y abarca una amplia gama de temas, desde el amor y la naturaleza hasta la política y la religión. Nació en México, o lo que antes era la Nueva España, en 1648 y a los 18 años ingresó al convento de San Jerónimo de la Ciudad de México, donde continuó su educación y comenzó a escribir. Aunque murió muy joven a los 46 años, su obra sigue siendo estudiada y admirada hoy en día, y es considerada una de las figuras más importantes de la literatura hispanoamericana. Fue una mujer muy brillante y talentosa, que luchó por los derechos de las mujeres y por el derecho al conocimiento. Su obra es un legado que sigue inspirando a las personas de todo el mundo. Cuando vemos la moneda, podemos constatar que el grabado es muy fiel a las representaciones, donde siempre la vemos vistiendo su hábito característico de la Orden de San Jerónimo. E incluso en la moneda podemos ver parte de ese escudo de pecho que retrata el pasaje bíblico de la Anunciación. Me gusta mucho que el grabador pudo poner una porción de esta escena y donde vemos la paloma y parte del ángel. Ya viendo este detalle, es una moneda que destaca sobre muchas otras, y en cuanto a las facciones de Sor Juana, me gusta mucho el detalle de los ojos. Como se puede ver, incluso podemos ver el iris y las pupilas. Creo que está muy bien lograda esta pieza, aunque a veces, si no prestamos atención a estos pequeños detalles, pueden pasar desapercibidos, estos que podríamos decir que son secretos que están ocultos a plena vista. Del lado izquierdo tenemos la denominación de 1000 pesos, en formato vertical, y bajo este la fecha de acuñación, que para este caso es 1988, el primer año de acuñación. A la derecha del busto tenemos la ceca de la Casa de Moneda y en el exergo el nombre de Juana de Asbaje, recordando que ese era su nombre real, que luego cambiaría al entrar a la Orden de las Jerónimas y tomar el hábito. En todo alrededor podemos ver gráfila de orlas y listel liso. Si luego la inclinamos, podemos ver que cuenta con un canto estriado continuo. El anverso también cuenta con gráfila de orlas y nuestro hermoso escudo de armas nacional y la frase de Estados Unidos mexicanos. Y mientras contemplamos su belleza, hablemos un poco del precio. Para calcular su precio, necesitamos ver varias cuestiones como por ejemplo su estado de conservación, el número total de acuñaciones, para saber si es rara o abundante y también el material en que está fabricada.
Esta moneda tiene acuñaciones de 1988 a 1992. En total se acuñaron un poco más de 610 millones de piezas. Aunque resulta un número grande, no llega a otras piezas que superan las decenas de miles de millones. Entonces no es rara ni escasa, pero tampoco tan abundante. El problema que tiene es que su material es poco noble. El bronce aluminio no es tan apreciado como la plata y eso le resta puntos, y es por eso que se le calcula un precio aproximado de entre los 20 pesos llegando hasta quizá los 120 pesos. Pero esto depende de que tan bien conservada esté. Si está muy maltratada, como la que tengo aquí en el video, cuando más valdrá 10 o 20 pesos. Pero si tienes una que está prácticamente recién salida de la fábrica, entonces esa sí podría valer unos 80 o 100 pesos. No es mucho, pero es trabajo honesto. Ahora bien, existe algo curioso aquí. De acuerdo al catálogo de monedas, se dice que existen dos piezas conocidas en acabado espejo. Yo no tengo esa certeza, pero el catálogo dice que si posees una de estas dos piezas proof, entonces pueden llegar a valer hasta 12,000 pesos. De esto no podría yo dar fe y legalidad, pero les paso esta nota que viene en el catálogo. Fuera de esta curiosidad, las monedas que podríamos decir que son las más buscadas serían las de 1990 y 1991, pues en estos años solo hubo alrededor de 40 millones en cada año. Podríamos decir que son las fechas clave. Entonces, mi recomendación es que pudieras buscar al menos una de ellas, y si quieres ser más específico, trata de conseguir una de 1991 o de 1990, o quizá como algunos otros coleccionistas, conseguir una de cada año para tener el juego completo. ¿Tú qué opinas? ¿Ya tienes una o tienes más de una? Lo que yo considero importante de esta moneda no es su costo monetario, sino lo que representa, ya que nos recuerda a Sor Juana. Además, es parte de las monedas de más alta denominación de nuestra historia pasada, entre otras cosas. En resumen, me gusta más por su valor numismático que monetario. Por último, envío un agradecimiento especial a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal. Gracias a ellos y su soporte moral es que este proyecto sigue adelante, difundiendo la bella numismática mexicana por todo el mundo. También agradezco en general a todos los que han llegado hasta este punto del video, ya que es gracias a ellos, a su me gusta y su suscripción, que el canal sigue creciendo y llegando a más personas. Gracias nuevamente por apoyar tanto el canal, y recuerden siempre apreciar las monedas y billetes, no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.